desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos, hablemos claro. Y desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica ciudad de Monterrey, y con el gentil patrocinio de los Congaldes del Bienestar, esta es la entrevista con Antonio Lomas. Antonio, un gusto como siempre. así es. Oye, Salvador, algo muy interesante. Quiero hablar el día de hoy sobre las herencias, algunas trágicas, algunas patéticas, algunas valiosas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la mayor herencia que le dejó a Claudia y a la 4T? El concepto de popularidad. Debemos de recordar que hubo una época donde las encuestas se guardaban en el arcón y solamente servían como una medición para saber cómo andabas en relación a la gobernanza, qué pensaba de ti el pueblo, pero no veíamos ni en el Norte, ni en el Milenio, ni en el Universal, ni en la Jornada, una constante de publicación de encuestas halagadoras al gobierno. Con López Obrador se empezó a dar ese fenómeno, pero de una manera exagerada. La mayoría de los integrantes de la Cuarta Transformación se ubican informativamente diciendo un hecho histórico: la presidenta Claudia Sheinbaum ha rebasado el 70% de aceptación entre los mexicanos. Y anteriormente exactamente el mismo discurso se manejaba con Andrés Manuel López Obrador. Para la 4T todo es extraordinario, histórico, y lo utilizan de manera, no sé si muy inteligente, diciendo, como en los viejos comerciales, el 72% de los mexicanos no pueden estar equivocados. Podrán decir que estamos en inseguridad, en crisis económica, pero un 72% es feliz porque apoya y así lo manifiesta a nuestra presidenta. Y en el pasado, Andrés Manuel López Obrador, mira, la memoria es muy corta, pero me llegó esta información que derrumba lo que podríamos, no sé si sea un mito o no, por eso te convoqué el día de hoy. En este primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum obtuvo un 75%. En su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador un 73%. Pero, aunque usted no lo crea, Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, el odiado por Andrés Manuel López Obrador, el primer villano favorito de Andrés Manuel López Obrador, en su primer año de gobierno obtuvo un 77% de aprobación entre los ciudadanos. ¿Cómo es esta situación, Salvador? Bueno, sí, efectivamente, Carlos Salinas de Gortari tenía una aprobación alta al inicio de su gobierno y durante un buen número de años. Al final se deteriora, eh, particularmente en el séptimo año, ¿sí? Una vez que sale y una vez que se da el fenómeno de la crisis que se genera El por error de aquel diciembre. error de diciembre, exactamente. Entonces, la situación de él en cuanto a imagen cambió radicalmente y creo que más o menos se mantiene en esa situación de deterioro ante la opinión pública. Lo interesante aquí es que en aquellos años, ¿sí?, de Carlos Salinas de Gortari, las encuestas tenían un prestigio envidiable. Prácticamente la guía para la toma de decisiones eran las encuestas, incluso decisiones muy duras, porque había candidatos que al ver los resultados de una encuesta de salida, por ejemplo, se declaraban derrotados.
dándole a la encuesta una credibilidad pues realmente muy fuerte. Yo por aquellos años reflexionaba cómo era tan generalizada la situación de apoyo a Carlos Salinas de Gortari que tú podías hacer la encuesta como quisieras, donde quisieras, agarrar 1,500, 600, la cantidad de muestras que tú quisieras, y en términos generales los resultados eran los mismos. Había una situación de uniformidad en la opinión pública entre ricos, pobres, iletrados, ¿sí? Personas con estudios superiores. Y luego, curiosamente, cuando termina el sexenio y se deteriora también igual, un deterioro uniforme, ¿sí? En aquel entonces. El punto aquí, pues, es que Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia de manera, pues, por lo menos deteriorada en cuanto a imagen, ¿sí? Había una idea de que había habido un fraude, ¿sí? Fue la famosa caída del sistema de Manuel Bartlett. 1988. 88, sí. Y entonces él entra en una situación de deterioro en cuanto a su legitimidad. Hay que decir que la legitimidad para un gobernante se da de dos maneras diferentes. Lo que se conoce como legitimidad de origen, esto es, que alguien haya llegado cumpliendo las normas, ¿sí?, de la competencia. Esto es, que no haya fraude, que no haya recursos ilícitos, etc. Y la legitimidad por ejercicio del poder. O sea, la que tiene un gobernante cuando más de la mitad de los ciudadanos aprueba su gestión, ¿sí? Entonces, Carlos Salinas de Gortari llega con una turbiedad en relación a su legitimidad de origen, pero empieza a hacer cosas, el quinazo, por ejemplo, ¿sí?, que le da una situación de aceptación en la gente. A veces decían que él había ganado la presidencia ya estando en la presidencia. En realidad se refiere a que él se legitima en este contexto. Cuando tú pierdes la legitimidad de origen, no la recuperas nunca. En cambio, el otro tipo de legitimidad, de repente la tienes, de repente no la tienes, ¿sí? O sea, es así, de contingente. Entonces teníamos esa situación. La popularidad de Carlos Salinas de Gortari era una popularidad de un país que estaba unificado, de un país que tenía verdades comunes, de un país que tenía esperanza en un gobernante porque estaba haciendo cosas que le beneficiaban a todos. El fomento de la inversión, la gran herencia que deja Carlos Salinas de Gortari es el Tratado de Libre Comercio. Pero no solo eso, es muy reiterado en el discurso de la gente de Morena que ellos inventaron los programas sociales, pero fue Carlos Salinas de Gortari. Siempre ha habido un esquema de asistencia social, los centros de salud, todos los lugares donde se le da apoyo a la gente que tiene necesidades muy fuertes. Pero de manera específica el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari fue una manera de inyectar recursos, pero en una situación donde había una corresponsabilidad. Era un proyecto para beneficio de una comunidad. Ellos recibían apoyo, tenían que aportar pues cosas como organizarse, etcétera, etcétera. Hoy en día lo que tenemos es una consecuencia un poco de eso. Ha ido cambiando, ¿sí? Luego Ernesto Zedillo creo que le llamó Prospera. Y así ha ido cambiando el nombre, pero en esencia es lo mismo. Igual que el Tratado de Libre Comercio. Le han ido cambiando el nombre, pero en esencia es lo mismo. Son las dos grandes herencias de Carlos Salinas de Gortari. La gente morena quiere o pretende decir que ellos fueron los que empezaron. Pues no, la verdad no es así. Sí, lo que hicieron ellos fue simplemente darle dinero a la gente, ponerle en su mano una cantidad de dinero periódicamente y sobre esa base pues tratar de tener una
condición anímica favorable a sus proyectos y a sus cosas. Entonces, lo que tenemos hoy en día es una sociedad polarizada. Por eso, cuando la gente dice, o algunas de las personas dicen, a ver, yo no creo que Claudia tenga eso, es porque la percepción de cómo son las cosas, nosotros la desarrollamos, los seres humanos la desarrollamos en función de lo que es el entorno social inmediato. ¿Cuál es el entorno social inmediato? Las personas con las que convives, ¿sí? Ahora, en los tiempos modernos nosotros convivimos y es también parte del entorno social inmediato a través de las redes sociales. Hay personas que se comunican contigo y a veces hasta se desarrollan afectos sin conocerse físicamente. Uno en un lugar del mundo, otro en otro lugar del mundo, pero pues empiezan a ver lo que se publican, lo que difunden, hay afinidad y de repente empieza la comunicación. Bueno, esa gente, aunque esté muy lejos, es parte ahora del entorno social inmediato. Inmediato porque aquí lo tenemos en el teléfono, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos pues que la percepción se forma de ese modo. ¿Qué es lo que platica la gente con la que yo convivo? Por eso cuando de pronto tú vas con una persona de clase media alta, con estudios superiores, en términos generales, ¿sí? Es gente que va a estar en contra de la 4T. Y a una persona de esas que forma su criterio en función de su entorno, que es muy similar al de ellos, pues entonces dicen yo no creo eso. La verdad es que somos un país donde más del 70% somos pobres. Y entonces que alguien tenga una popularidad de ese tamaño no sorprende. Pero es una popularidad donde la fuerza fundamental descansa en las personas con estudios básicos, con una condición económica también, digamos que abajo de 8,500 pesos. Sí, gente que vive a premios y gente que cuando recibe 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pues es una bendición. ¿Sí? Hay una trampa ahí, pero una trampa que no se advierte. O sea, yo te estoy dando eso, pero te estoy quitando porque ya no hay medicinas, porque ya no hay mantenimiento, porque hay accidentes como consecuencia de eso. Pero eso, pues, es una cosa que le puede pasar a alguien y, y a muchas otras personas, pero una minoría finalmente con respecto al total. Una minoría que no genera mella en la percepción. Entonces ellos dicen, te lo dice la persona, cuando platicas con la gente humilde, te dicen, jamás nos habían ayudado, nunca antes nos habían dado nada. ¿Sí? Otras personas dicen, yo rezo todas las noches para que no le pase nada a mi presidente, ahora seguramente dirán a mi presidenta. Pero es el punto, pues, de que nosotros tenemos, sí, valores similares, pero diferentes. Diferentes porque en aquel entonces era una aceptación que se daba en el contexto amplio de un país unificado, sí, relativamente unificado, siempre habrá conflictos, sí, y ahora es una popularidad que descansa en las personas que están en situación complicada en lo económico, y eso tiene una serie de implicaciones, porque sí tienes ese apoyo, pero ese apoyo no equivale exactamente a la fuerza política, que puede ser política en el sentido, pues simplemente de aceptación a tu gestión, de apoyo a tus propuestas, o también de tipo electoral. Entonces, pues, yo creo que sí en sus bemoles, sí, yo creo que la apuesta de este gobierno sigue siendo la polarización. Por eso el recurso reiterado de estar hablando mal de Felipe Calderón, ahora de repente de Peña Nieto, y se van al pasado, ¿sí? Y evaden la situación presente. Porque de lo que se trata es de seguir manteniendo el ánimo, pues digamos que rijoso con respecto a un pasado que ya quedó ahí hace tiempo, pero que constantemente nos quieren recordar. Salvador, escuché una entrevista con Adán, con el senador Adán, al que cariñosamente yo y muchos le llamamos el vampirito. El vampiro. De Tabasco. Bueno, cuando se viene el conflicto... No es como el vampiro de Miguel Paz.
No sé, en realidad yo no puedo. Bueno, el vampiro de Eagle Pass, no sé si lo conoces o si sabes de él. He oído sobre él, pero no lo conozco. ¿Sabes tú que Eagle Pass es una población en Texas que está enfrente de Piedras Negras, Coahuila? Sí lo sé. Y resulta que un vampiro aparece por ahí, pero no chupaba la sangre, sí, sino que abusaba sexualmente de sus víctimas. Así es. Claro, las víctimas eran jovencitas, aunque de repente se equivocaba y atacaba Lo que cayera. a otro tipo, sí. El asunto es que viendo esa situación pues tan amenazante, en la parroquia de Piedras Negras el sacerdote convocó y les dijo que iban a elaborar un conjuro para que cuando el vampiro de Eagle Pass se presentara, entonces él pues se retirara, ¿sí? Anulara su intención pues concupiscente, Indecente. en contra de las víctimas. Y finalmente llegaron al conjuro, decía: vampirito de Eagle Pass, de mí no abusarás porque te condenarás. ¿Sí? Era necesario probarlo y se pensó pues en que a lo mejor valdría la pena una voluntaria, y no batallaron tanto para conseguir una voluntaria, ¿sí? Le dijeron: bueno, tú te vas a ir a la noche, a la hora más o menos en la que ataca el vampiro, para ver que le digas, que le grites el conjuro. Y entonces finalmente llegó el momento que en un callejón oscuro se dio la convergencia. Y la muchacha, pues, así temblorosa y todo, de miedo, le dijo: vampirito, diga en paz, de mí no abusarás porque te condenarás. Y el vampirito de Eagle Pass dijo: sorry, I don't speak Spanish. Órale. Y paz. Y ni modo. Pero Adán Augusto no es así, ¿verdad? Pues no tengo pruebas ni Hay algunos indicios de que pudiera sí, ser. me dicen que Parece pudiera. que es medio concupiscente, ¿no? Y Podemos sobre decir todo, que es un pinche viejo calenturiento. oye, sobre todo me comentan por ahí que le había prometido, y con favor se paga a una senadora por ahí, una gobernatura, pero eso es otra historia que ya comentaremos. Así es. Bueno, te decía, vi una entrevista muy interesante con el senador Adán, donde le preguntan: oiga, ¿usted tiene el apoyo de Andrés Manuel López Obrador ante esta situación que se está dando? Y él responde: tengo tiempo que no lo veo, pero es más importante decir que millones de mexicanos me están apoyando. O sea que todos los de la 4T toman la popularidad, su puesto real, de quien gobierna y la hacen propia. O sea, yo soy no se me puede imputar nada, no puedo ser sancionado. Tengo el efecto teflón porque más de un 70% de los mexicanos nos están apoyando. Y el día que a mí me cuestionen, les van a estar cuestionando a los mexicanos, al pueblo bueno. Entonces son acusaciones de nuestros enemigos. O sea, hasta tal nivel se están utilizando las encuestas y el rango de popularidad. No sé qué nos puedes decir sobre eso. Bueno, que es un espejismo, porque si Adán Augusto convocara, por ejemplo, a una manifestación de sus simpatizantes, pues estaría completamente desangelada, porque no le llega tan lejos a la gente. Quizás si Andrés Manuel López Obrador estuviera en un problema, a lo mejor habría alguna reacción más fuerte, pero no le alcanza, creo yo, a Adán Augusto. Sí, es un síndrome en el caso de la gente de Morena, de estar escudándose pues en ese apoyo que tienen, que, que está conformado pues por los sectores marginados, que tienen como característica su nulo interés en la política. En la pirámide de Maslow, la base, la gente que está en la condición más complicada, tiene como motivaciones básicas respirar, ¿sí?
Hola. Respirar, comer y coger. Aunque normalmente se los vienen cogiendo a ellos. ¿Sí? Entonces ellos no están en el ámbito político. Por eso puedes detectarlos en encuesta, pero ya no se te reflejan en acciones concretas de orden político. Entonces, ahí tenemos una situación en la que ellos están, pues, utilizando ese recurso con fines propagandísticos, pero yo no sé si estarán conscientes o no, pero a la hora de tratar de hacer efectivo ese apoyo político, pues no lo van a tener. Entonces, pues, tenemos ese síndrome de la gente morena, de estar pretendiendo de que están bien, como decían allá en el rancho, sí, no, es que decía un político, decía, es que yo cuando voy por las calles, caminando, sí, entre la gente, siento que me aplauden. Y alguien le hizo una aclaración que es pertinente ahora para los de Morena. Lo que te aplauden son las nalgas, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo. Mira, recientemente en estos días, con el asunto del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, surgieron muchas encuestas. Carlos Loret de Mola hace una recopilación de ellas y destaca una situación paradójica. Sí, Claudia Sheinbaum tiene una aprobación alta, pero cuando vamos específicamente a que la gente nos diga cómo evalúan ciertas áreas de gobierno, ahí resulta que la mayoría está en contra, que la mayoría no aprueba. Y hay una situación paradójica, insisto, pues porque normalmente se entiende que si la gente está contenta con los servicios que está recibiendo, entonces también debe dar una aprobación alta al personaje. Y no que sea alta la calificación del personaje, pero baja la calificación al desempeño del gobierno. Entonces, pues, es una situación que ahí está y eventualmente se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Bueno, pues muy probablemente en la elección del 27. Sí, pudiera ser que si las cosas siguen así o si se siguen deteriorando más, podría ser que la oposición consiga una cantidad de escaños, pues si no de mayoría, por lo menos lo suficiente para quitarle la mayoría calificada a Moreno. Entonces, pues es cosa de ellos, cada quien hace la propaganda. El problema es que muy frecuentemente la gente se cree su propaganda. Y entonces, bueno, pues hay que le sigan. Va a llegar un momento que pudieran despertar de esa idea, pues digamos que idílica de que el pueblo está con ellos. ¿Sí? Oye, Salvador, yo recuerdo que en aquella época, alrededor de los 90, había muchos programas específicos. Piso Firme, donde se hacía una encuesta de las casas con piso de tierra. Sí. Y desde el gobierno te apoyaban para que tuvieras piso, como los que hoy tenemos. Sí, sí. Se empezaron a acabar los techos de lámina. El gobierno te apoyaba con cemento, con varilla, etc. Era otro estilo el que se daba de apoyo, que en realidad te permitía tener una vida más digna. En lugar de darte becas, yo recuerdo que el precio de las universidades públicas era mínimo. Ahora hemos llegado a un nivel que, déjate, leo este dato que nos llegó. Triplica la 4T cifra de apoyo social y becas. Se han destinado 4.5 billones de pesos durante el periodo fiscal que abarca 2019 a 2026. Una cantidad enorme de dinero que se está repartiendo. Y tú le preguntas al gobierno sobre el gasto en mantenimiento, ya ha bajado. Le preguntas sobre el gasto a medicinas, aunque ellos lo manejan de una manera engañosa, vamos, desde la bodegota para acá y antes. O les preguntas del apoyo a los trabajadores del sistema de salud, y también es terrible. En muchos estados, entre ellos Nuevo León, ya empieza a calar eso. Y los trabajadores de la salud ya se están manifestando. Ya, ¿a qué me refiero con esto?
Entonces pudiéramos decir, aunque ya lo hemos comentado, que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum es una popularidad comprada, o sea, es amor comprado. Sí, así ha sido. O sea, ha sido una, eh, digamos que, cooptación, ¿sí? Eh, una forma, además, pues, ¿cómo podríamos decir? Corruptora, ¿sí? Porque a final de cuentas, cuando la gente deja de luchar por sí misma, cuando tiene la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y simplemente recibe un apoyo, pues se va generando una serie de distorsiones en su personalidad. Yo, yo creo que la gente que está necesitada realmente por incapacidad, por supuesto que debe ser apoyada, pero las personas que pueden luchar para salir adelante, pues hay que generarles condiciones, hay que generarles un empujoncito, eh, pero no hacer esto, ¿sí? Entonces sí tenemos esa situación donde se ha estado comprando la voluntad de algunas personas, pero hay otras cosas que se dan en el mundo moderno. Eh, Hay un concepto pues relativamente nuevo que no ha sido muy atendido por la clase política y es lo que se conoce como la tiranía del mérito. Hay un libro que así se llama, lamentablemente no recuerdo el autor, lo estoy leyendo apenas, pero ahí plantea la situación de cómo en la época neoliberal se planteó la idea de que la gente pues luchara, compitiera, ¿sí? Y que pues los triunfadores eh, obtuvieran pues una condición importante y los perdedores, bueno, pues que quedaran ahí en una situación pues digamos que desfavorable, que fue generando resentimiento y fue generando también una especie de frustración, ¿sí? De envidias, y eso fue generando el caldo de cultivo donde llega el discurso populista, la protesta populista y prende. Eh, el mérito es algo interesante porque pues todo el mundo lo veía como una situación muy positiva, pero ha generado en los que son triunfadores una especie de soberbia, mientras que en los derrotados ha generado esas frustraciones. Eh, Ahorita, por ejemplo, leyendo un artículo del Wall Street Journal, Wall Street Journal, Wall Street, ¿no? Nada más. Es así, de Wall Street, sí. Este, Viene, por ejemplo, el fenómeno interesante de que los trabajadores que desarrollan temas de inteligencia artificial ahorita están en una situación impresionante, ¿sí? Un trabajador, imagínate que gane $1,000,000 por año. Bueno, es lo que están ganando algunos de los trabajadores. Así, bajita la mano, medio $1,000,000 por año. Cuando en un trabajo, digamos que normal, pues a lo mejor vas a ganar 36, $40,000 al año. Estás hablando de una situación donde los triunfadores llegan con eso y aparte llegan bajo la percepción de que no le deben a nadie su éxito, que es ellos solitos lo hicieron. Esto es muy común. A mí nadie me ha ayudado, si yo soy el que ha hecho todo para salir adelante. Cuando vivimos en una sociedad donde somos codependientes, ¿sí? Pero se fue la actitud de agradecimiento, se fue la humildad, ¿sí? Se fue la compasión, y ese tipo de cosas ha generado las condiciones propicias para que tengamos discursos como el de Donald Trump, el de López Obrador, ¿sí? El de... También te puedes ir a Bolsonaro, te puedes ir no tiene nada que ver con lo ideológico, ¿sí? Es un discurso populista.
en el que coincidentemente ahí se da ese fenómeno de una conexión entre las masas y ese tipo de discursos. Entonces, pues sí tenemos esa situación y yo creo que pues lo que vamos a ver en el futuro es para dónde finalmente se van a decantar las cosas. Va a depender mucho del rol de la oposición, de cómo se manejen los nuevos grupos que están conformándose como partidos y también va a depender mucho de otros factores externos, ¿sí? Como pues lo que Estados Unidos decida hacer en relación a los grupos criminales de México, a los que ellos han clasificado ya como terroristas. Entonces, bueno, pues ahí estamos. La 4T vive con la ilusión de la popularidad, pero yo creo, sí, que bien harían en revisar qué tan sólido es eso. Yo creo que deberían de empezar a moverse un poco hacia las ideas de, pues, despresurizar la polarización, ¿sí? Pero, pues es casi imposible. Más bien lo que estamos viendo es que están incrementando la polarización y teniendo con todo lo que tienen ahora a su disposición en todo el entramado legal, ¿sí? Pues la forma de aplastar. Mira lo que acaban de hacer con la familia de Alito Moreno, ¿sí? La Terrible desde mi esa. punto de vista. Sí, o sea, puede alguien no tener buena opinión de Alito Moreno, pero más le vale preocuparse y levantar la voz, porque ahorita es Alito Moreno, después va a ser cualquiera. Laida Sansores dice, no, la única justificación que da, entre comillas, justificación, es que ese terreno es ideal para una universidad. Ah, chingado. Una universidad del bienestar. Entonces, no es tanto porque tengas derecho o algo, sino porque está ideal. Sí, imagínate dónde vamos a llegar. Que de repente la motivación de un violador sea es que esas nalgas están muy buenas. Sí, eran ideales para hacer ese tipo de travesuras. No, o sea, el problema no es que no es así, o sea, y estamos caminando en esa dirección. Yo creo que una cosa muy interesante que tiene que ver con lo local es que estas ideas de Andrés Míguez, ¿sí? De la 4T norteña, que significa pues claro que es una crítica y una revisión de los conceptos básicos de la 4T, pero puede ser la salida, puede ser una válvula de escape que nos permita despresurizar las cosas en el contexto de polarización, que nos permita más buscar una condición más de unidad nacional, que recuperemos verdades comunes, tan simple como eso, Toño, verdades comunes. Ahorita ya, ¿qué es la verdad? Cada quien trae su verdad, sí, y eso es terrible. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sigue con estos compañeros. Oye, pero con eso, sí. comentas tú sobre Mijes. Yo creo que su 4T norteña podría resumirse en una nueva versión de los comentarios o de la esencia de la 4T cuando dice, por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué es lo que está diciendo Mijes? Por el bien de todos, primero todos. Él está incluyendo en la 4T Claro, a los empresarios, claro, a la gente que piensa en la meritocracia, a los claro, pobres. claro, Se está agarrando a toda la sociedad y diciendo, por el bien de todos, todos. Con esto está prácticamente terminando, o es un intento por terminar con la polarización. Si tuviste su informe de gobierno, olvídate, allí estuvieron todos, de todos los colores, de todos los sabores y de todas las clases sociales. Pero déjame regresar a un punto que para mí es muy importante, la oposición. Desgraciadamente, la popularidad también tiene un efecto psicológico entre la oposición. Hay opositores que no encuentran la puerta porque ven las encuestas, los del PRI, y están desmadrados. El PAN, pues tiene su bloque social que lo sigue apoyando, su bloque histórico. MC va avanzando,
Entonces ellos también le han entrado a ese juego de la popularidad. No sé tú qué pienses, ¿cómo va a llegar la oposición en México y en Nuevo León en relación a ese concepto de popularidad cuando no les está yendo muy bien? Bueno, es cierto que no les está yendo muy bien, pero insistimos, los resultados de las encuestas están distorsionados. La fuerza que tiene Morena, normalmente, ya una vez que se va a las urnas, resulta ser significativamente menor. Y es así, pues precisamente porque la gente que es el grueso de su apoyo no va a las urnas. La abstención está muy relacionada con el desinterés en la política. Y ellos, como ya dijimos hace rato, no tienen interés en la política. Sienten agradecimiento, sienten cariño quizá por los políticos de la 4T que les procuran unos centavitos, pero no es suficiente como para que ellos se interesen en la política. Tienen, a pesar de las ayudas que reciben, tienen una condición muy complicada, tienen todos los problemas del mundo, ¿sí? Aparte de eso, es un fenómeno que se da desde hace mucho tiempo, que tú cuando platicas o encuestas a una persona en estos niveles de marginación, aprueban todo, como que intuyen que tener una opinión negativa con respecto a una figura de poder los puede poner en un riesgo y los puede meter en un problema cuando ellos ya tienen todos los problemas del mundo. Siempre ha sido así. Incluso cuando hemos tenido alcaldes de un partido, gobernador de otro partido, presidente de otro partido, de tres diferentes partidos, sí. Preguntas, ¿aprueba el presidente? Sí. ¿Aprueba el gobernador? Sí. ¿Aprueba el alcalde? Sí. O sea, ellos aprueban todo. Pero de ahí a manifestarse en apoyo, ¿sí? Van a una manifestación porque los acarrean. Muchos van a votar también porque los presionan, ¿sí? Porque los llevan de la mano prácticamente en la urna. Pero en general ellos no participan. Entonces, yo creo que, para empezar, la situación no está tan dispareja como parece, ya en términos reales, ya en términos de cómo se hace la elección, ¿sí? Si tuviéramos una situación, por ejemplo, como hay en algunos países donde la gente obligatoriamente debe ir a votar, entonces, babalú, o sea, no habría nada que hacer más que esperar a que Morena haga lo que le dé la gana, ¿sí? Porque ganaría todo, ¿ok? Ganaría todo. Alguien de mis amigos va a decir, no les des ideas, ¿sí? O, por ejemplo, si tuviéramos una cultura estadística lo suficientemente sólida como para decir, vamos definiendo las elecciones por encuestas. Eso ya lo perdimos porque en lugar de Morena al privilegiar la encuesta, en lugar de hacerlo como una manera real de tomar en cuenta la opinión de todos sobre la base pues, de una muestra aleatoria, lo que hizo fue utilizar la encuesta para pervertirla, como ha pervertido casi todos los conceptos. Pero si así hubiera condiciones, pues no habría forma de ganarle a Morena. El problema es que eso no se va a poder modificar y entonces tendrá la gente que acudir y entonces tendrán los de Morena una merma importante que haría más competitivas las cosas. Por otra parte, si proyectamos las cosas de aquí al día de la elección, lo que está moviéndose actualmente va a seguir creciendo. Es muy difícil detener el escándalo del huachicol fiscal. Es muy difícil detener el deterioro de Adán Augusto López. Es muy difícil detener el deterioro de los hijos de López Obrador. Entonces, yo creo que en la medida en que caminemos, pues va a haber condiciones menos sólidas para Morena. El golpanazo que Alito Moreno les dio, exhibiendo ahí un cartelón del cártel de Macuspana, desde el punto de vista mediático es un golpanazo terrible. Y acusan recibo, les dolió pues al hacer esas expropiaciones en contra de Alito, su familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde pudieran llegar en condiciones muy precarias la gente de Morena si estas cosas siguen. Ahora,
esto no va a parar hoy a nadie. Este sexenio ya está marcado por el tema del huachicol fiscal, por el tema de la barredora. Entonces, lo más probable es que sigan surgiendo cosas de gran escándalo, ¿sí? Entonces, yo creo que no podríamos estar muy en la idea de que las cosas que se van a ver el 27 van a verse como ahorita se están viendo. Y creo que las cosas van en contra de Morena, porque esos temas van a ir surgiendo, va a ir surgiendo más evidencia, y entonces pues vamos a ver. Tú simplemente mira ahorita, en este momento, ve a Luisa María Alcalde cuando está hablando, está desesperada, está irritada, se quejan. Imagínate, un gobierno se queja de la cobertura mediática. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todo el poder que tienes, no has podido lograr que los medios se plieguen absolutamente a tu voluntad. Sí los has frenado, sí les has obligado a que se hagan o se deshagan de algunos editorialistas o algunos periodistas incómodos, pero a final de cuentas estás teniendo una situación donde no estás teniendo el control y estás quejándote de eso, ¿sí? O sea, imagínate la impresión que deja alguien que dice, es que mira, en todas partes los medios están diciendo eso, en todas partes nos están criticando. Bueno, pues alguien podría pensar, bueno, ¿y no será que te critican porque es cierto? Sí, ¿por qué si hay tanta uniformidad? Es muy probable que sea así. Pero ellos van a estar insistiendo en que no es así, pretenden, imagínate nada más, la presidenta pretende decir que somos el país más democrático del mundo, por favor. Sí, una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos, sí, pero ellos así lo dicen. Y entonces, bueno, yo creo que puede haber sorpresas. Hay una puerta que todavía no abren muy bien, nada más le están abriendo tantito, ¿sí? Por ejemplo, el tema del hito. Ellos han arreglado el tinglado legal, ¿sí? Para hacer absolutamente lo que les dé su chingada gana, ¿sí? El problema es si se van a atrever a hacerlo. El poder es muy interesante, ¿sí? El poder más pleno se ejerce cuando no lo ejerces, cuando lo que genera es disuasión, ¿sí? A ver, hay alguien que está poderoso, ¿sí? Tiene el control de toda la fuerza pública y tú tienes el uso legítimo de la fuerza, si es necesario, ¿sí? Ok, pero no lo usas, pero lo tienes. Y entonces la gente accede a hacer cosas que van en línea con tu parecer, con tu voluntad, con tus deseos. Ese es el poder, que la gente haga lo que tú quieres. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si ese garrote que tienes lo usas y le pegas a alguien? Bueno, pues el efecto que tiene es que pues se te desgasta porque pudiera a otras personas ponerse en guardia, pudieran decir, oye, esto que le está pasando a este también me va a pasar a mí, y pudiera haber una reacción, y entonces se empieza a dar ese deterioro. Bueno, ellos de algún modo tienen el garrote ahí, pero todavía no lo usan, ¿sí? Imagínate simplemente que de repente procedieran en contra de Carlos Loret de Mola también, y les expropien todas sus cosas, o contra Broso, o contra Salinas Pliego, que también pues ahí andan ahí. O contra Salvador Borrego. No, pues en el caso mío no, ¿verdad? Porque no hay mucho que agarrar, sí. Entonces, si ellos hacen eso, entonces habría una situación donde finalmente ya hiciste la apuesta, ya lo usaste y se abre la puerta para una confrontación. Entonces, esas puertas, esas disposiciones todavía no las vemos, pero si entran en una situación desesperada podrían hacerlo, pero pudiera ser el principio del fin, que no me gustaría porque sería cruento. Te estaba hablando de que procedan en relación a cosas de tipo material, pero imagínate que de repente empieza a haber
ni quisiera decirlo, pero es un escenario posible que de repente empiece a haber ejecuciones de opositores al gobierno. No debería sorprendernos una situación así como posibilidad, porque si algo hemos estado viendo en el tema del huachicol fiscal, pues son muertos. Y tú dices, caray, qué convenientemente. Bueno, ha habido cosas tan absurdas como que un cabrón en un ensayo, en una prueba de tiro, chingue, pues yo estaba tirando para allá, pero me tiré para acá, chinga, mira. Otro que se suicida, Sí, nada más porque en una otros que nota se- periodística Así es. aparece de que lo implican en esta situación. O sea, eso yo lo he visto, pero en Japón, donde aquí te cuestionan tu honor y te haces el harakiri. Aquí Claro, en México no funciona. por el principio de que si no puedes vivir con honor, No vale la pena vivir. al menos puedes morir con honor. Así ¿Sí? es. Pero aquí no hay honor, aquí no hay una chingada de eso, ¿sí? Entonces, los muertos que se están dando asociados al huachicol fiscal, de repente podrían ser asociados a la oposición, y entonces habría un problema. Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que nosotros, la clase política en México se ha hecho menos perversa que antes, ¿sí? O sea, si hubiera suficiente perversidad, ya habría habido una serie de cosas, asesinatos, ¿sí? Asesinatos terribles, porque podrían venir no de el que está enfrente, sino del que está dentro para generar condiciones adversas. Ese tipo de maldades, pues todavía afortunadamente no las vemos. Y tenemos una situación donde la gente de Morena pretende ser la más democrática, pretende ser la más justa, etcétera. Y entonces, pues, va a tratar mínimamente de que esas cosas no cambien, ¿sí? Y sobre esa base yo creo que va a ir dejando pasar un poco las cosas y a pesar de tener el garrote, no usarlo. Y ojalá que lleguemos a una situación donde se dé una debilidad de Morena que permita tener por lo menos un mejor balance, ¿sí? Y que permita por lo menos empezar ya a trabajar de manera coordinada todos los sectores de la sociedad, ¿sí? En el ámbito político, pues no solamente la gente que está en el poder, sino las oposiciones, escucharlas, ¿sí? Y pues retomar un poco el camino de la democracia. Ojalá que así sea, pero pues ya lo veremos. Oye, Salvador, antes de retirarnos, te quiero primero hacer un comentario sobre lo de Laida Sansores. Creo que no hemos analizado a fondo esta situación y ahorita te digo por qué. Y también, bueno, ahorita te hago la pregunta final. No es madreo, va a ser pregunta, claro. Es que a veces también Salvador anda un poquito sensible y no me gustaría que su corazoncito se sienta apachurrado. Bueno, lo de Laida Sansores y Alito, primero tuvieron que buscar un indefendible, entre comillas, para hacer eso. Segundo, yo recuerdo, no sé si ya cambió la ley en eso, creo que en Campeche ya hicieron ahí unas chicanadas, unos arreglos. Yo recuerdo que para expropiarte tendría que pasar un proceso judicial a través del cual tú tenías la oportunidad de ampararte, Claro, exigir un pago justo que te demostraran que era por bien público. claro. Ahora resulta que en su programa Los Martes del Jaguar, un programa, por cierto, muy polémico de Laida, pues resulta que ella decreta de que se le van a expropiar esos bienes, no a Alito, a la familia de Alito, a la mamá, a otro familiar y a Alito, varias hectáreas, que porque allí quieren hacer una universidad del bienestar. Bueno, y se dice, es que son de lavado de dinero, violentándose la presunción de inocencia. Inmediatamente, sin haber proceso judicial, se avientan el tiro primero. A la mañanera, convenientemente llega la pregunta y la respuesta es, me han dicho, no asegura la presidenta con A. Claudia Sheinbaum, de que
es por lavado de dinero. Ella dice, pues es que me han dicho de que probablemente sea por lavado de dinero y porque esos recursos son dinero público y por lo tanto de ser así, pues se tiene que hacer la expropiación y el marco jurídico y el proceso. Y luego empiezan a surgir voces de que ese mismo modelo se debe de implementar a nivel nacional, pues para, con ese rollo de que primero los pobres, hospitales, universidades del bienestar, etcétera. Eso me parece terrible. Imagínate que un día se levante de mal humor en contra de nosotros por algo que vio en esta entrevista o algo que vio en la mesa grillera Samuel García y diga, por el bien de todos, por el bien público, vamos a expropiar todos los bienes de los integrantes de la mesa grillera. Hágase y procédase. Algo terrible. Y la pregunta que te iba a hacer, yo recuerdo que cuando inició su gobierno, Claudia, tú tenías mucha esperanza que porque te habían informado que ella era una científica, la doctora científica. Y tú nos aseguraste, Salvador, que más pronto que tarde iba a romper con López Obrador. Yo te pregunto, ¿aún tienes esa esperanza de que realmente rompa con López Obrador? ¿O seguirá siendo el segundo piso de la 4T y la señora títere de López Obrador? Adelante. Bueno, mira, yo tenía un dato y fue un dato que estuvo ahí flotando en el ambiente, no lo desmentía nadie, más bien parecían confirmar que Claudia había estudiado en Berkeley, una universidad liberal, sí, izquierda podrían pensar algunos, pero a final de cuentas una universidad de Estados Unidos. Y yo, con la experiencia que tuve de estudiar en Estados Unidos, decía, si estudió en Estados Unidos, va a cortar con López Obrador, porque debe estar ella en contra de lo que está haciendo, simplemente. Y yo pensaba que era algo, pues digamos que muy, muy curioso, haber estado tantos años con López Obrador si no compartía sus ideas, porque te marcan en Estados Unidos. Es algo muy curioso. Yo tenía un compañero de Arabia Saudita, por ejemplo, y me decía, Salvador, cuando yo llegué aquí no compartía las ideas básicas de los Estados Unidos, de libre mercado fundamentalmente, y esas cosas. Y de pronto, por el solo hecho de estar viviendo aquí, ya estoy pensando igual que ellos. Nadie ha venido a platicar conmigo, a decirme las bondades de esta forma de pensamiento, pero el ambiente tiene ese efecto. Entonces yo dije, si ella estudia el doctorado en Estados Unidos, pues seguramente va a entrar en contradicción con López Obrador. Luego salió el dato, ¿sí?, de que no se doctoró en Estados Unidos. Ella se doctoró de la UNAM. Fue a Estados Unidos a tomar un cursillo o alguna cosa ahí, pero no Un haber, diplomado. pero no haber tomado la formación, pues, que impone un programa de posgrado. Entonces yo, pues, me hice para atrás en cuanto a eso, ¿sí? Sin embargo, en el tema de si ella va a traicionar a López Obrador, intervienen otro tipo de elementos. Uno fundamentalmente es que tiene la presión de los Estados Unidos muy fuerte. Todo el tema de huachicol fiscal, todo indica que surge o se hace a raíz de las presiones de Estados Unidos. El presidente dice que apenas se enteró en marzo de este año, cuando realmente hay documentos, particularmente un documento que le entrega Francisco Javier Cabezas de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, al mismo López Obrador, desde el 19 o algo así, diciéndole por ahí que había ese problema. Entonces, ese escándalo yo creo que va a poner a Claudia en la disyuntiva de
seguir apoyando a ultranza a López Obrador o traicionarlo, dejarlo a su suerte. Muy probablemente lo que estemos viendo sea el manejo, pues, político para ir ganando tiempo, para que se vayan dando las condiciones de manera más claras, ¿sí? Y no provocar un estallido ahorita. Imagínate, por ejemplo, que López Obrador diga, ¿sabes qué? Hay que adelantar ya el referéndum y pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Déjame estar claro que Sí. ya hay esa idea entre varios legisladores de adelantarlo para que la revocación de mandato sea en el 2027. Sí, y entonces de repente la podrían tumbar a Claudia fácilmente. Sí, entonces yo creo que ella está manejando las cosas. Creo que va a tener que decidir, sí, sobre eso, pero siendo un factor importante la presión de los gringos, que ahora los vemos cómo están actuando con Venezuela, ahí le mueven el avión y pues traen a Maduro, yo creo que lo van a volver loco, sí, porque no le disparan, no le hacen nada, pero sí lo tienen ahí apuntalado, sí. Y aquí un poco sucede también lo mismo. Entonces, si de repente se viene algo en contra de los hijos de López Obrador va a reaccionar. Hay quienes hablan de una llamada, pues, en estos días entre él y la presidenta, donde le advierte que le pare, sí, que con sus hijos nada. Bueno, de repente puede suceder eso. Y de repente puede suceder lo que siempre es posible que suceda en estos casos, que la violencia, que la muerte intervenga, ¿sí? Y agudice las contradicciones y acelere cosas, o cancele cosas. Entonces, pues, estamos viviendo tiempos históricos, compañero. Cada día ocurre algo nuevo y yo creo que pues tenemos la elección del 27, el próximo año la definición de los candidatos, y pues yo creo que una de las cosas más incómodas pues es la posición en la que está la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Eh, yo espero pues que podamos encontrar una ruta en la que no intervenga Estados Unidos, en la que podamos mantener nuestra soberanía nacional pues lo menos dañada posible, ¿sí? Por lo menos que no tengamos la injerencia de los Estados Unidos, y que encontremos una ruta para ir recuperando la armonía social, ¿sí? La unidad nacional, la lucha por cuestiones de bien común, ¿sí? No que yo tenga un bien a costa de que tú tengas un mal, sino que tengamos otra vez la idea de que deberemos de crecer, ¿sí? Hacer el pastel más grande para que le toque más a cada quien y también procurar tener un esquema menos egoísta, ¿sí? Donde la gente triunfadora sea más solidaria con la gente que tiene problemas y que retomemos el rumbo de la democracia, ¿sí? Del equilibrio de poderes, etcétera. Todo pues lo que perdimos en estos años de la 4T. Ojalá, pero ya el tiempo lo dirá, ¿sí? Por lo pronto, pues, yo creo que las fichas se están moviendo, las posiciones se están tomando y, pues, yo creo que nos esperan muchas sorpresas, espero que sean sorpresas más agradables que desagradables. Bueno, yo lo quiero el día de hoy agradecer a Salvador Borrego por retomar estos espacios que he llamado en este caso, en opinión de Salvador Borrego. Él habla de algo muy importante. Estamos iniciando un proceso histórico y yo de corazón les digo, espero no se transforme en un proceso histérico. Para cerrar, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más saludarlos a mis amigos, las audiencias de Toño Lomas, pues, y desearles, pues, que las cosas vayan bien, ¿sí? Yo creo que están
actuando, personajes muy interesantes. Somos México es un proyecto importante, me parece. Va a incidir de manera importante en lo que suceda en los próximos años. Espero que no le hagan una chicana a la gente de Somos México y les reconozcan como partido. ¿Sí? Y bueno, pues hay que seguir atentos, hay que interesarse en la política, hay que hablar de política y hay que pues ver la manera de salir adelante, siendo solidarios, ¿sí? En fin, hay muchas cosas de qué platicar. Yo les mando un abrazo. No les quiero agradecer a ustedes que nos ven y nos escuchan. Y les reitero mi posición y mi petición de que nos sigan apoyando, compartiendo nuestras emisiones de Hablemos Claro, las emisiones de Salvador Borrego, sobre todo la Mesa Grillera, que es un espacio muy importante para mí y creo que para un bloque muy sólido de ciudadanos. Espero que nos sigan apoyando en todos los aspectos para que unidos, igual que hoy, sigamos diciendo, hablemos, pero hablemos claro. Muchas gracias, hasta la próxima.